te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Paz, oración y unión. Estamos llegando ahí en más una vez, en más un sábado adentro de tu hogar, con más una escuela bíblica en la lengua española. Para los hermanos que aún no saben, esta escuela bíblica está pegada a nuestro departamento de enseñanza del Ministerio Restauración, Iglesia Asamblea de Dios Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos, el número es 312 y queda en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Y quien vos saluda en este día es su hermana en Cristo, hermana Katia Acosta, y juntamente conmigo mi esposo, el hermano José Acosta. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión. Que Dios bendiga a todos, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos, nosotros estamos estudiando este libro acá. Una iglesia santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. Este es el libro que nosotros estamos estudiando ahora en las últimas lecciones. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 7, ¿no, hermano José? Sí, la lección número 7. Gloria a Dios. Entonces, para los hermanos que quizá aún no tienen este libro, hermana, ¿dónde yo puedo conseguir este libro? ¿Dónde yo puedo adquirirlo? Yo quiero hablar para los hermanos que ya va a estar ahí en tu pantalla. Aparece ahí, mira, el número de nuestra librería, Librería Ramo de la Videira, es el nombre en la lengua portuguesa, de nuestra librería acá de Brasil, que también está pegada acá a nuestro templo central, en la avenida Farrapos, número 312, y este es el número del teléfono de nuestra librería. Para los hermanos que quizá quieren adquirir este libro, otros libros de la escuela bíblica, es solo llamar ahí para este número, hermanos, porque con certeza es seguro que los hermanos van a encontrar este libro y muchos otros libros de nuestra escuela bíblica, y además de libros y Biblias de estudios, muchos otros artículos que pueden ser regalados quizá a alguien que está de cumpleaños, o quizá hasta mismo para adquirir, para estudiar, ¿no, hermano José? Sí, para aprender más, para saber más sobre la palabra de Dios. Sí, entonces es solo llamar ahí que con certeza las hermanas van a atenderle muy bien. Y también, hermanos, pedir el catálogo electrónico, que con certeza las hermanas van a enviarles el catálogo electrónico para que los hermanos puedan mirar a todos los artículos que tiene nuestra librería. Es esto, hermano José. Sí, Gloria a Dios. bueno, ¿no hay más nada para hablar? Sí, yo quiero hablar para los hermanos que nos inviten de compartir el link de esta escuela, ¿no, hermano José? Sí, y acá hay un sino, ¿cómo se habla en español? Sí, una campanita. Una campanita que usted Sí. debe activarlo, porque cuando empieza la escuela, usted va a ser avisada. Sí, hay que suscribirse, ¿no? En el canal de nuestro ministerio y accionar allí, hacer un clic en la campanita y con certeza Sí. va a recibir el aviso ahí, advertencia que, Ya está empezando la escuela. gloria a Dios. Aleluya. Y también yo quiero pedir para los hermanos que no se olviden del me gusta, hermanos. Hay que poner ahí el dedito hacia arriba para que el YouTube entienda que esta programación tiene una relevancia, tiene una gran importancia, entonces va a indicar a otras personas. Sí, que tiene utilidad. Sí, mire, hermano, que Dios habla de varias maneras con las personas. Y quizá Dios quiere tener un encuentro con alguna persona a través de una escuela bíblica. Sí. O a través de una programación de nuestro ministerio. O alguna duda que una persona tenga, Sí. puede sanar Sí, a través de también. una lección. Gloria a Dios, es esto. Y hermano José, antes de empezarmos también nuestra escuela bíblica, yo quiero pedir ahí para la hermana Valquiria que ponga ahí en la pantalla. Nosotros estamos en la campaña del mes de agosto. Hay 5 batallas, hermanos, que nosotros estamos peleando en todos los sábados ahí.
Y yo quiero hablar para los hermanos que en este sábado nosotros estábamos reunidos en nuestra sede internacional y también los hermanos en todas las congregaciones haciendo la batalla sobre santidad y avivamiento para que Dios venga a avivar a su iglesia, que la iglesia venga a ser despertada por Dios, que la santidad de Dios venga ser sobre la iglesia, que los hermanos vengan a buscar día a día más la santidad de Dios. Entonces yo quiero ahí pedir para la hermana también poner ahí en la pantalla, hermana Valquiria, ¿puede mirarme acá, hermana Valquiria? No está mirándome. Entonces mire, hermanos, que hoy, el día de hoy es el día de nuestra vigilia. Nuestra vigilia va a ser en el día de hoy en nuestro templo internacional acá, y también yo creo que va a ser pasada por el YouTube, va a ser... estar online. Sí, va a estar online ahí para los hermanos, para que los hermanos vengan a seguirnos ahí y mirar toda la vigilia y acompañarnos por toda la noche. E ser abençoado. Sí, ser bendecido Participe, por Dios. seja abençoado, alcance a vitória da parte de Deus. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos, hermanos. Sí, vamos a empezar? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración. La hermana Katia va a estar orando por nosotros y ya vamos a empezar nuestra escuela aleluya. bíblica. Gloria a Dios. Dios poderoso. Aleluya. Damos-te graças, Padre, por mais uma oportunidade que nos ha dado de estarmos acá delante de tu presencia. Oh, Deus Dios. maravilhoso. Te pedimos Obrigado, ahora Senhor, en el pela nombre tua del bondade, Señor Jesucristo, pelo que tu teu amor, Espíritu Senhor. Santo venga a Rogamos a tua conducirnos bênção a sobre a través vida do de teu esta povo, escuela bíblica. sobre a tua igreja. Habla con tu Que teu pueblo, Espírito primeramente Santo, habla con Senhor, nosotros, Dios, nos porque traga a nosotros revelação da tua necesitamos, palavra. Dios, ser Oh, enseñados Senhor, por fica ti, conosco, sermos abençoa o teu enseñados por povo, tu teus Espíritu, filhos. Dios. Abençoa Necesitamos tuas filhas, aprender Senhor. de ti, aprender a agradarte Aleluia, día a día en el nombre fortalece-nos, del Senhor, nos Señor dá entendimento, Jesucristo. nos dá graça, Que Senhor. tu palabra, Dios, venga a ir al Aleluya. encuentro de los corazones que están sedientos, Dios, Gloria que a Dios. necesitan oír tu voz. Es lo que te Aleluya. pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria Queda con a Dios. nosotros, Espíritu Santo. Amém. Amém. Glórias Glória a Deus. Aleluia. Então vamos começar a nossa escola bíblica. Sim. Hoje vamos estar em la lección número 7. Glória a Dios. Glória a Deus por isto. Mas uma lección. E vamos extrair mais conhecimento da palavra de Deus Glória a Deus. através desta carta que o apóstolo Paulo enviou ao seu filho na fé, Tito. Aleluia. A través de esta carta a cual Pablo envió a su hijo en la fe, el hermano Tito. Sim, estamos aprendendo estratégias Nosotros estamos aprendiendo ahí algunas estrategias. e precisamos colocar em prática essa Sí, estratégia. hay que poner en práctica toda esta estrategia que nosotros hemos aprendido. Sim, a irmã... Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. A irmã Kátia fará a lição do título Sí. e logo após nós vamos estar comentando sobre o versículo áureo da nossa lição. Sí, yo voy a estar leyendo entonces el título de nuestra lección. Você que já está com a sua Bíblia, livro de Tito, carta a Tito, Sí, para los hermanos que no tienen aún el libro de estudio, pueden ahí agarrar su Biblia y abrir en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13. capítulo 1, verso 12 y 13. Isso, mas a irmã Kátia vai fazer a leitura do título. pra Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, hermanos, el título de nuestra lección, de número 7 del día de hoy, es El análisis del ambiente externo de la isla de Creta. Aleluia! Glórias a Deus. Então nós já estudamos a análise do ambiente interno Sí, nosotros ya hemos estudiado el análisis del ambiente interno e os perigos y todos los peligros do ambiente interno. del ambiente interno. Mas hoje, especificamente, nós vamos estar dando uma atenção Pero en el día de hoy nosotros vamos a estar dando ahí una atención especial a uma análise externa, ou seja, o que estava fora da igreja. para el análisis externo, lo que estaba fuera de la iglesia. Então vamos ver alguma coisa a respeito
religião, Sí, vamos ahí ver alguna cosa sobre la religión, a cultura, Da cultura. e alguma coisa relacionada ao meio geográfico desta ilha. sí, también sobre la geografía a donde estaba esta isla. Sim, pontos considerados importantes e que devem ser observados. Sí, vamos a estudiar puntos que deben ser considerados importantes. Sim, o nosso texto base, a princípio nós já temos uma descrição. Mire Olha, que en nuestro texto base ya vamos a tener ahí una descripción. observe que Paulo, ele passa uma descrição Mire que Pablo en este texto está está mostrándonos Sí. una descripción, a respeito dos moradores da ilha de Creta. sí, a respecto de los habitantes de la isla de Creta. Sim, e esse, vamos dizer, conceito que Paulo passa para Tito é como se ele estivesse avisando Tito de antemão. Mira que este concepto que Pablo está pasando a Tito es como si Pablo estuviese advirtiendo a Tito de toda la situación. Sim, é como se Paulo dissesse para ele, resumindo, fazendo uma síntese, olha, Tito, eles não são boa gente. Sí, es como si Pablo estuviese hablando para Tito. Mira, Tito, ellos no son confiables. Não são confiáveis. Los habitantes no son personas confiables. Não, a cultura em geral deles não é uma cultura de boa índole. Mira que la cultura general de ellos no es buena. Então é isso que nós vamos ver através dessa lição. Y es esto que nosotros vamos a estudiar a través de esta lección. O que Paulo quer nos dizer quando ele fala para Tito. Es lo que Pablo quiere decirnos cuando está hablando con Tito. A respeito da população ou do ambiente externo da ilha de Creta. Irmã Kátia, pode Sí, fazer a leitura? respecto del ambiente externo de la isla de Creta. Aleluia. Vamos a leer entonces carta a Tito 1, 12, 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Olha, então, Este testimonio es verdadero. Paulo diz para Tito, sempre mentirosos. Entonces, mira, hermanos, lo que Pablo está hablando para Tito. Siempre mentirosos. Veja, sempre mentirosos. Mira, hermanos, atención ahí. Siempre mentirosos. Sempre nos dá uma ideia de continuidade. Mira que siempre nos da la idea de la continuación. Sim, Siempre, en todo el sempre, tiempo. em todo momento, eles estavam mentindo. Sí, en todo el tiempo estaban mintiendo. Feras terríveis, Malas bestias, ventres preguiçosos. glotones ociosos. E Paulo, ele conclui dizendo, tal testemunho Y entonces Pablo aún concluye hablando, este testimonio é exato. es verdadero. Olha, Tito, o que eu tô te falando, Paulo está dizendo em outras palavras, é verdade. Mira, hermanos, es como si Pablo estuviese hablando así para Tito. Mira, Tito, todo lo que yo estoy hablándote es verdadero. Então, toda esta população, eles já tinham um conceito social sobre si Entonces, mira, hermanos, que toda esta población ya tenía un concepto social sobre sí, que não era bom. que no era bueno. Eles não eram vistos Mira, que ellos no eran vistos com bons olhos. con buenos ojos. Exato, eles não eram Con vistos. ojos buenos. Exatamente. E Paulo, ele se baseia em um homem chamado Epimênides. Entonces, Pablo está basado en un hombre llamado Epiménides. Sim, isso, como ele diz, quando ele se refere a um profeta, ele está se referindo a esse homem chamado Epimênides. Cuando él está hablando sobre profeta, está se refiriendo a este hombre llamado Epiménides, Que era um próprio cidadão cretense que era un ciudadano cretense, e era muito considerado. que era muy considerado. Ele era muito respeitado Este nesta hombre, ilha. sí, este hombre considerado profeta, Sim. era muy respetado en esta isla. Isso, mas no decorrer da lição nós vamos estar descobrindo mais sobre a vida deste profeta chamado Epimênides, A continuación de nuestra lección vamos a estar viendo más sobre este hombre llamado Epiménides. que Paulo usa para sustentar, Sí, que Pablo está usando
para sustentar o seu argumento. sí, para basar su argumentación. Exato. Vamos ver então? Gloria a Dios. Introducción. Sim, a introdução. En esta lección abordaremos el análisis realizado por el apóstol Pablo acerca del ambiente externo donde la iglesia de Creta estaba inserta. Analizaremos desde el punto de vista histórico, geográfico, hasta su contexto moral e espiritual. Aleluia. Então nós vamos analisar o contexto histórico, geográfico, Sí, vamos a estar ahí analizando el contexto histórico, o contexto geográfico. moral, onde eles entram como mentirosos, preguiçosos, Sí, también ahí el contexto moral, a donde habla sobre mentirosos, preguiçosos, sí, ociosos, bestas feras sí, malas bestias, e o espiritual. y también el espiritual. Isso, mas detalhe. O contexto espiritual, Mira que el contexto es espiritual. a ilha em si, Toda la isla, ela estava contaminada pela idolatria. mira que toda la isla estaba contaminada por la idolatría. Sim, ela era uma cultura idólatra, pagã. Sí, la cultura de la isla de Creta era una cultura pagana, Exato. idólatra. Mas nós vamos ver mais a seguir sobre isso. Sí, a continuación vamos a ver más esto. Então nós vamos ver agora a situação histórico-geográfico e cultural de Creta. Sí, vamos a estar viendo ahora, hermanos, la situación histórico-geográfica y cultural de la isla de Creta. Isso, pode fazer leitura, irmã Cátia. Gloria a Dios. La situación geográfica. La carta de Pablo a Tito está dirigida a Creta, donde el apóstol había dejado a su cooperador y amigo. Creta es una isla montañosa bañada al norte por el mar Egeo y al sur por el mar Mediterráneo. Como se puede ver en el mapa en la página siguiente, al noroeste está Grecia, en Europa, de la cual Creta hoy hace parte. Al noreste está Turquía, en el continente asiático, que en los tiempos bíblicos era una provincia romana llamada Asia Menor. Finalmente, al sur vemos a África. Aleluia. Então, comentário. Então, nós já podemos perceber o ponto estratégico Sí, acá mira, hermanos, que nosotros ya podemos ver el punto estratégico. que a ilha de Creta se tornou. Sí, que la isla de Creta estaba. Sim, devido à sua localização geográfica. Sí, por su localización geográfica, ella se tornó un punto estratégico. Sim, observe que de um lado havia um mar. Sí, mira que al lado había un mar. Sim, ela estava banhada por 2 oceanos, um de cada lado. Sí, la isla entonces estaba ahí bañada por dos mares. Dois oceanos, sí, sim. dos E océanos. ela estava localizada entre 3 continentes. Y ella, además de esto, también ella estaba localizada en medio a 3 continentes. Isso, então você vai entender por que a ilha de Creta estava localizada em um ponto estratégico. Entonces ahí nosotros podemos entender por qué la isla de Creta estaba en un punto estratégico. Porque ali onde ela estava era uma rota marítima Sí, porque a donde la isla estaba localizada era un cruce marítimo. usada pelos 3 continentes. Sí, que era usada por los 3 continentes. Então, independente de onde eu vinha para onde eu ia, Sí, independientemente, hermanos, de donde yo venía, para donde yo iba, obrigatoriamente eu deveria passar pela ilha de Creta. sí, esto era una obligación pasar por la isla de Creta. Sim, independente de qual oceano eu viesse. Sí, no interesaba de cuál océano yo Sim, viniese. isso. Obrigatoriamente eu deveria passar pela ilha de Sí, Creta. obligatoriamente yo iba a pasar por la isla de Creta. Então, ela estava como um ponto estratégico para o evangelismo daquela região. Entonces mira que Creta estaba en un punto estratégico para el evangelismo de toda la región. Sim, ao mesmo tempo em que ela se tornava um porto Al mismo tiempo, a donde ella era un puerto que recebia quase que diariamente que recibía
diariamente. Sim, através, Dia a dia. através dessa rota, culturas de vários lugares. Sí, la isla de Creta, por haber un puerto en la isla, recibía día a día muchas culturas, muchas personas de varias culturas de todos estos 3 continentes. Sim, porque se viesse do continente asiático, Sim. passaria ali e viria alguém com uma cultura da Ásia. Sí, mira hermano, si viniese alguien del continente asiático, pasaba por allí, con certeza alguien con esta cultura asiática iba a pasar allí también. O mesmo aconteceria se viesse do continente europeu ou do continente africano. Así pasaba lo mismo con las personas que venían del continente africano y también del continente europeo. Aleluia! Então, esse ponto, essa localização estratégica da ilha favoreceria. Mira, hermanos, que el punto estratégico de la isla era favorable Ao evangelismo. al evangelismo. Bastava apenas esperar. Sí, era solo cuestión de tiempo. É questão de tempo, era esperar que viriam até a ilha. Sí, mira, hermanos, que era solamente cuestión de tiempo que estas culturas distintas iban a pasar por la isla. Exatamente, então elas seriam evangelizadas. Y también serían con certeza evangelizadas. Mas naquela época, a ilha de Creta ela tinha em torno de umas 90 cidades. Pero mira, hermanos, que en aquel tiempo la isla de Creta tenía cerca de 90 ciudades. Sim, e agora você vai começar a entender o ambiente espiritual daquela cultura. Sí, ahora usted va a empezar a entender el ambiente espiritual de toda la cultura que estaba sobre la isla de Creta. Sim, exatamente. Por quê? Porque cada cidade, ela tinha um Deus. Porque mira, hermanos, que cada ciudad tenía un Dios. Sim, então você imagina, uma ilha com aproximadamente 90 cidades. Entonces, imagínate, hermanos, una isla con 90 ciudades. Isso, e cada cidade com um Deus distinto. Y cada una de estas ciudades tenía un Dios distinto del Exato. otro. Então, o que nós temos sobre essa ilha? Aproximadamente 90 deuses. Entonces, mire, hermanos, que nosotros podemos entender que aproximadamente existía en esta isla, en el mínimo, ¿no, hermano? No José? mínimo 90 deuses. Sí, en el mínimo 90 dioses. Mas não existia uma obrigação. Pero mira que no existía una obligación. Eu sendo de uma determinada cidade, Yo, siendo de una determinada ciudad, eu teria o meu Deus Ciudad. desta cidade. sí, yo tenía un Dios en mi ciudad. Exato. Então, se eu fosse até a cidade da irmã Kátia, Entonces, si yo fuese a la ciudad a donde vivía la hermana Katia, eu não precisaria adorar ao Deus da cidade dela. si yo no necesitaba adorar al Dios de la ciudad de la hermana Katia. Não. Não. Eu continuaria adorando o Deus da minha localidade. Sí, yo continuaba adorando al Dios de mi ciudad. Sim, mas continuavam sendo idólatras. Eles eram idólatras. Sí, pero ellos, todos habitantes de la isla, eran de una cultura idólatra. E agora nós já começamos a identificar uma possível ameaça externa que estava na ilha. Sí, entonces acá, mire, hermanos, que nosotros podemos ver ya una posible amenaza externa en este ambiente. Sim, uma idolatria pagã da população. Sí, una idolatría pagana de toda la población. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Kátia, entre os autores antigos, fica um pouquinho mais abaixo. Creta era conhecida como a Ilha das 100 Cidades. Gloria a Dios. Aleluya. Entre los autores antiguos, Creta era conocida como la isla de las 100 ciudades o simplemente Creta de las 100 ciudades. Aleluia. Algunos calculan que la población de entonces era mayor que la de hoy, contando con 1 millón de cretenses, uma média de 10.000 habitantes por ciudad. Aleluia. Mas agora nós vamos entender a influência Sí, pero ahora nosotros vamos a entender la influencia que estas pessoas de várias localidades diferentes que estas personas de varias localidades distintas causam sobre esta ilha. sí, van a causar sobre esta isla, la influencia de estas personas sobre la isla, Sim, ¿no? desses que aportam na ilha de Creta. a influência Esses que vêm de outros continentes.
La influencia de estas personas que llegan de otros continentes en esta isla. Isso, mas como se chama isso? Como se chama esta influência? Pero ¿cómo, hermanos, cómo se llama esta influencia de las personas que vienen de otras culturas? Sim, eu vou usar um exemplo muito prático que acontece até mesmo conosco. Sí, yo voy a usar ahí un ejemplo muy práctico que pasa hasta mismo con nosotros. Sim, vamos imaginar que eu more em um determinado local. Sí, vamos a imaginar ahí que yo viva en un determinado lugar. Sim, é como se eu vivesse em uma casa de aluguel. Sí, es como si yo estuviese viviendo en una casa de alquiler. E sim, e ali naquela casa existissem várias casas de aluguel. Y mira que en este mismo local hay varias casas que también son de alquiler. Sim, e eu estava situado ali. Y yo estaba viviendo allí. Mas os meus vizinhos, Pero mira que mis vecinos, la vecindad, eles mudavam constantemente. ellos estaban cambiando. Mis vecinos cambiaban. Sim, pero eu continuava ali. Sí, pero yo continuaba allí. Entonces, yo vivía siempre allí, pero mis vecinos eran los que cambiaban. Sim, mas quando nós começávamos a vizinhar, Pero cuando nosotros empezábamos a conocernos, isso, alguns vinham do norte, outros vinham de mais longe. entonces yo podría ver que algunos venían del norte, otros del sur. Então vinham culturas diferentes. Entonces venían culturas distintas. Sim, e eu assimilava aquela cultura deles. Entonces yo agarraba la cultura de ellos para mí. Isso, às vezes uma gíria, às vezes um trejeito, Sim. enfim, alguma coisa eu ia assimilando. Sí, algunas maneras, algunas palabritas, algunas cosas. Sim. Yo aprendía con ellos. Isso, mas depois eles mudavam e eu permanecia naquele Pero local. después estas personas se iban y yo quedaba aún allí. E eu ia acumulando aquela cultura que vinha com os meus Y vizinhos. entonces yo iba acumulando toda esta cultura, todas las cosas que yo he aprendido con mis vecinos que pasaron por allí. Assim por allí. estava a situação da ilha de Creta. Y mira que así estaba la situación de la isla de Creta. Exato, então o que acontecia? A ilha recebeu uma aculturação. Mira, hermanos, que entonces podemos ver que la isla recibió una aculturación. Isso, uma influência das culturas que vinham para aquele local. Una influencia de las culturas que venían de personas que pasaban por aquel local. Por aquel Exatamente. lugar. Exatamente. Bom, mas naquela ilha de Creta Pero mira que en esta isla de Creta já existiam crentes, ya existían algunos creyentes judeus y convertidos, judíos convertidos que haviam participado e testemunhado que habían participado y también fueron testigos da festa de Pentecostes em Jerusalém. de la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Sim, então esses irmãos possivelmente Mira que estos hermanos posiblemente deram origem às igrejas na ilha de Creta. fueron los que dieron el origen a la iglesia de Creta. Sim, quando eu falo as igrejas de Creta, Sí, cuando yo hablo las iglesias de Creta, eu digo as igrejas porque naquele tempo yo hablo las iglesias porque en aquel tiempo não havia um templo definido. no había un templo definido de un lugar fijo. Não havia uma sede No había una sede del templo. com endereço fixo. Sí, con la dirección fija. Não. As igrejas aconteciam nos lares. Mira, hermanos, que las iglesias en aquel tiempo eran en los hogares de los hermanos. Exatamente. Então havia na casa da irmã fulana, na casa Sim. do irmão ciclano. Sí, entonces mira que había una iglesia en la casa del hermano fulano, de la hermana ciclana, sí. Que vem a ser os nossos pontos de pregação nos nossos dias. Que esas iglesias nosotros en nuestros días llamamos de los puntos de predicación. Aleluia. Eram cultos domésticos. Mira que sucedían cultos domésticos, Mas estavam abertos ao público. pero estaban abiertos a todas las personas que querían Sim, participar. esta era a igreja como organismo que estava na ilha de Creta. Mira que esta era la iglesia como un organismo que estaba establecida en la isla de Creta. Exato. Bom, mas só um pouquinho mais sobre os cretenses. Gloria a Dios. Un poco más, ahí vamos a hablar sobre los cretenses. Por eles estarem em um local estratégico e privilegiado, Por ellos estarem viviendo en un local estratégico y
y con gran privilegio. Sim, eles se tornaram grandes comerciantes. Sí, entonces ellos se tornaron grandes comerciantes. Sim, e através daquela rota marítima que cruzava naquela ilha, Y a través de este cruce marítimo que pasaba en esta isla, favoreceu o desenvolvimento econômico da ilha. sí, esto fue favorable para el desarrollo económico de esta isla. E isso veio a enriquecer a ilha. Y esto vino a beneficiar la isla económicamente. Exatamente, tanto a ilha como aos seus moradores. Tanto a la isla, también a todos los habitantes de la isla. Sim, agora o tópico 2, irmã Kátia, a situação histórica. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, la situación histórica. En Creta se desarrolló una de las más adelantadas civilizaciones de la antigüedad, al este del Mediterráneo, la minoica, que recibió gran influencia de la cultura egipcia. Se llamaba minoica porque, según la tradición cretense, había sido fundada por el rey Minos. La capital del reino era Knossos. Me parece que es así. Sí. Knossos. Alcanzó su apogeo entre el 1600 y el 1200 antes de Cristo. A partir del 1400 antes de Cristo, la ciudad griega de Micenas conquistó la isla. Fue de la isla de Creta de donde probablemente salieron los filisteos, ya en el período micénico, y conquistaron el sudoeste de la tierra de Israel. Por eso eran tecnológicamente más avanzados que el pueblo de Israel. Luego de ese periodo, las tribus dórico-griegas dominaron Creta y finalmente en el 67 a.C., la isla cayó bajo el dominio romano. Sim, então, ele, por se tornar uma ilha que era muito rica, Mira, hermanos, por ser y por tratarse de una isla muy rica, isso aí despertou o interesse pelos seus vizinhos. sí, esto entonces despertó el interés de los vecinos de la isla. Isso, o que aconteceu? Esses vizinhos passaram a dominar a ilha. Mira que estos vecinos de la isla de Creta pasaron a tener el dominio de la isla. Sim, e depois esses domínios foram passando até culminar no domínio romano. Y mira que toda esta dominación fue pasando hasta llegar al dominio romano. Exato, então ali o domínio romano agora está estabelecido. É ele que domina a ilha. Y entonces el dominio romano se estableció en la isla. Sim, Gloria a Dios. é possível Es posible que o apóstolo Paulo Es posible que el apóstol Pablo haya escrito la carta a Tito luego de su primer encarcelamiento, y cuando volvió de Roma, pasó por allí y dejó a Tito para consolidar el trabajo que encontraron en la isla. De esta forma, habría sido escrita antes de la segunda carta a Timoteo, posiblemente cerca del 64-65 después de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, hermano. Tópico 3. A situação da cultura cretense. ¿Puedo leer? Sim. La situación de la cultura cretense. Creta había sufrido durante siglos la influencia cultural egipcia y luego la griega, ambas completamente idólatras. La Biblia da testimonio de la idolatría y práctica de las artes mágicas en Egipto. Acá hay algunas referencias bíblicas del libro de Génesis, Sí. Éxodo. Aqui é só um comentário. Então nós estamos vendo agora as origens dessa idolatria que estava disseminada por essa ilha. Mira, hermanos, que acá nosotros estamos leyendo sobre toda esta idolatría que estaba siendo diseminada Sim, que en já esta existia. isla, que ya existía en esta Então isla. a primeira isla. influência, a influência egípcia. Mira que la primera fue la influencia egipcia. Pode continuar. Los griegos, por su parte, también eran profundamente inmersos en el ocultismo y la idolatría, hecho que generaba indignación al apóstol Pablo.
existiendo inclusive la adoración al Dios no conocido, que está en Hechos 17:23. Aleluia. Bom, você já deve ter visto, já deve ter lido ou escutado. Si usted ya quizá ya oyó, ya vio, ya escuchó, Sim, a respeito, quando Paulo se refere ao Deus desconhecido. a respeto cuando Pablo se refiere al Dios desconocido. Mas agora vamos saber um pouquinho de história. Pero vamos a ver ahora alguna cosa de historia. E você vai ver como as peças vão se encaixando como um quebra-cabeça. Sí, usted va a ver ahí que todas las piezas van quedando ahí juntas como un rompecabezas. Sim, e todas elas estão relacionadas. Mira que todas ellas tienen relación. Mas é uma história interessante, Pero mira, hermanos, que es una historia muy interesante. é uma história linda Es una historia muy hermosa e que traz um final feliz. que nos trae un final feliz. Sim, e nós percebemos o agir de Deus na construção dessa história. Sí, nosotros podemos ver el actuar de Dios en toda esta historia. Então nós percebemos que Deus está trabalhando Entonces, mira, hermanos, que nosotros podemos ver que Dios está obrando em todos os acontecimentos históricos. en todo lo que pasa hasta mismo en la historia, ¿no, hermano José? Exato. Olha, o que aconteceu? Por que Paulo diz ao Deus desconhecido? Mira, hermanos, lo que pasó. ¿Por qué que Pablo se refiere al Dios desconocido? O texto base Gloria a Dios. da nossa lição de hoje, Sí, nuestro texto que hemos leído de nuestra lección de hoy, Paulo faz referência a um profeta da ilha. sí, Pablo se refiere a un profeta de la isla. Paulo não diz o nome deste profeta. Pablo acá no habla el nombre de este profeta. Mas este profeta, ele era filósofo, Mira que este profeta que Pablo se refiere era un filósofo, poeta poeta e considerado por alguns um profeta. y también considerado por algunos de profeta. Mas não esqueçam Pero no se olvide, uma observação importante que Paulo colocou na sua carta. no se olvide de una observación que Pablo puso en su carta que es muy importante. Paulo diz, eles são sempre mentirosos. Sí, no vamos a olvidar, hermanos, que Pablo habla acá que los cretenses son siempre mentirosos. Exato. Bom, mas a história, ela gira em torno de um homem chamado Epimênides. Mira, hermanos, que toda esta historia está hablando de un hombre llamado Epimênides. Epimênides. E o que a história fala a respeito de Y Epimênides? lo que la historia nos habla a respecto de este hombre llamado Epimênides. Bom, há um misticismo em torno desta figura. Hay todo un misticismo alrededor de esta figura. Sim, ele era considerado alguém que podia dizer que era o oráculo dos deuses. Mira que él podría ser considerado como un oráculo de los dioses. Sim, alguém que trazia a voz de Deus, não um profeta, mas apenas um oráculo pagão. Sí, alguien que traía la voz de Dios, no como un profeta, pero como un pagano. Sim. E Epimênides, apesar da sua cultura ser idólatra, Mira que Epimênides, además de su cultura ser idólatra, apesar dele ter sido criado em uma cultura idólatra, además de ser criado, fue desde pequeño en una cultura idólatra. sim, apesar dele ter sido educado em uma cultura idólatra, Además de él haber sido enseñado y educado en una cultura idólatra, Epimênides acreditava em um único Deus. este hombre acreditaba en un único Dios. Sim, ele não acreditava que existissem vários deuses. Él no creía que había varios dioses. Ele acreditava que existia um único Deus. Él creía que había uno solo Dios. Então, ao invés dele ser um politeísta, Mira que al revés de ser un politeísta, Epimênides era monoteísta. Epimênides era un hombre monoteísta. Exato, e ele era cidadão da ilha de Y Creta. mira que él era un ciudadano de la isla de Creta. Sim, bom, mas a história de Paulo, ela acontece em Atenas. Pero mira, hermanos, que la historia de Pablo pasa en Atenas. E o que aconteceu em Atenas, além da visita de Paulo? Y mira lo que pasó en Atenas, además de la visitación de Pablo. 600 anos, olhe, 600 anos Mira, hermanos, que 600
años antes de Paulo visitar a ilha de Atenas, a cidade de Atenas, antes de Pablo visitar la ciudad de Atenas, houve uma peste. hubo una peste. E isso está documentado. Sí, esto está en documentos, esto hace parte de la historia. Sim, faz parte da história de Atenas. Bom, Hace parte de la houve historia de Atenas. uma peste e estava dizimando toda a população. Sí, mira, hermanos, que estaba muriendo toda la población. Era algo realmente terrível. Sí, era como una pandemia, entonces. Sim, mas Atenas tinha mais de 3.000 deuses. Pero mira, hermanos, que la ciudad de Atenas tenía más de 3.000 dioses. Sim, mas a população continuava morrendo. Pero la población continuaba muriendo. E a mesma população Y mira que la misma población começou a desacreditar nos seus deuses. sí empezó a no creer más en sus dioses. Exato, e começaram a criar um espírito de revolta. Sí, mira que entonces lo que pasó con toda la población, empezaron a quedar rabiosos, revoltados con sus dioses. Sim, e cada dia morria mais pessoas da Y população. mira que pasaba los días y más personas continuaban muriendo. Sim, e nada conseguia aplacar aquela ira. Y mira que nada conseguía parar esta ira, Porque eles diziam que algum deus daqueles porque la población creía que alguno de los dioses que ellos servían estava irado com a população sí, de Atenas sí, estaba irado con la población de Atenas e iria destruir toda a cidade. y iba a destruir a toda la ciudad. Mas houve um conselho entre as autoridades de Atenas. Pero mira, hermanos, que pasó entonces un consejo con donde todas las autoridades de Atenas participaron. Exato. E eles se reuniam em um lugar chamado Aerópago. Era o lugar mais importante da cidade. Entonces ellos se reunieron en un lugar llamado Aerópago. Aerópago? Sim. Bom, e ali eles resolvem consultar um oráculo. Y entonces ellos deciden consultar a un oráculo Para saber qual era o motivo, o que estava acontecendo e o que era necessário fazer para que cessasse aquela calamidade. para saber lo que estaba pasando y lo que era necesario para que todo eso Cessasse. sí, llegase al fin. Isso. Bom, a resposta do oráculo foi o seguinte: Mira que la respuesta que ellos obtuvieron fue la siguiente. procurem um homem Busquen a un hombre que mora em Knossos, que vive en Knossos, chamado Epimênides, llamado Epiménides. e façam o que este homem mandar. Y ustedes deben hacer lo que este hombre les hablar. E alguns questionaram, Y entonces algunos contestaron. diziam, mas acaso os deuses não podem resolver isso? Y entonces algunos contestaron y hablaban, mira que, ¿será que los dioses no pueden ayudarnos? E outros diziam, não, se eles pudessem já teriam resolvido. Y otros entonces hablaban, no, si ellos pudiesen ya habían nos ayudado. Sim, então decidiram buscar o Epimênides. Entonces ellos decidieron buscar a este hombre llamado E Epiménides. foram até Knossos, Y fueron entonces hasta Knossos, na ilha de Creta. en esta isla de Creta. E trouxeram aquele filósofo Y entonces trajeron a este hombre llamado Epiménides e expuseram a situação. y les contaron toda la situación. E ele praticamente ironizou aquilo ali. Entonces prácticamente él le pareció una ironía. Ele disse, olha, vocês têm mais de 3.000 deuses. Entonces él les habló, mira que ustedes tienen más de 3.000 dioses E eu tenho só um Deus. y yo tengo solamente uno. Será que este meu único Deus é maior do que os 3.000 de vocês? ¿Será que mi único Dios es mayor que todos estos dioses de ustedes? E eles disseram, é o que parece. Y ellos entonces contestaron, es lo que nos parece. Sim, mas a mortandade continuava. Pero mira, hermanos, que toda la mortandad aún continuaba. Sim, então disseram para ele, Continuaba Epimênides. personas muriendo día a día. Sim, e disseram para ele, então, Epimênides, o oráculo falou que só tu consegue resolver isto. Y entonces ellos les hablaron para Epiménides que el oráculo habló que solamente él podría ayudarles. Sim,
E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, Entonces él les habló, vocês juntem ovelhas pretas e ovelhas brancas. ustedes hay que juntar a toda, hay que juntar ovejas negras y blancas E vamos levar até o aerópago, y vamos a llevar hasta el lugar llamado Aerópago, que era o local mais importante da cidade de que era Atenas. el lugar más importante de la ciudad de Sim, Atenas. ali eram tomadas as grandes decisões da cidade. Mira que en este lugar era donde se hacía la toma de grandes decisiones. Era um lugar quase que considerado sagrado civilmente. Sí, era un lugar casi que considerado sagrado por toda la Sim, civilización. por todos. Era muito considerado aquele lugar. Sí. E muito respeitado. Sí, este lugar también era un lugar muy respetado. E Epimênides então diz assim, olha, vocês coloquem ali dentro ovelhas brancas e ovelhas pretas. Entonces él les habló que pusiesen adentro de este lugar ovejas negras y blancas, A mesma quantidade delas. la misma cantidad de los dos colores. Sim, e elas vão passar toda a noite ali. Y mira que estas ovejas han de pasar por toda la noche en este lugar. Não deem comida nem água. No deben darles de comer y ni nada para beber. Elas vão estar em jejum. Mira que las ovejas van a estar ayunando. Amanhã, pela manhã, Mañana por la mañana, abram os portões para que as ovelhas saiam. ustedes han de abrir los portones para que las ovejas puedan salir. Sim, e Epimênides Puedan então salir. explica para eles. Entonces Epimenides da más algunas orientaciones para ellos. Sim, prestem atenção o que vai acontecer. Mira, hay que tener mucha atención lo que va a pasar cuando abrir los portones. Isso. Elas passaram toda a noite com fome. Mira que las ovejas pasaron toda la noche con hambre. Quando abrirem os portões, elas vão procurar alimento. Mira que cuando abriren los portones, las ovejas van a buscar alimentarse. Sim, elas iriam precisar pastar. Sí, ellas iban a buscar algo para comer. Sim. Algum pasto. Se elas procurarem alimento que é natural do animal, Mira, si las ovejas buscaren el pasto porque es una cosa natural de los animales hambrientos, isso, todos vocês vão morrer. todos ustedes van a morir. Ninguém será curado desta peste. Nadie va a ser curado de toda esta pestilencia. Sim. Mas se estas ovelhas brancas e pretas, Ahora, si estas ovejas blancas y negras, se elas não forem procurar pasto, si ellas no fueren a buscar pasto, mas se elas saírem e procurarem um lugar para deitar, ahora si las ovejas, cuando abriren los portones, buscaren un lugar para acostarse, então ninguém mais perecerá. entonces nadie más va a perecer. Ora, o que acontece, meu irmão, o que acontece, minha irmã? Entonces mira lo que pasó, hermano, hermana. Naturalmente, a ovelha se alimenta Naturalmente la oveja va a alimentarse e depois vai descansar. y después va a acostarse. Se acontecesse isso, todos morreriam. Y mira, si esto pasase cuando los portones fuesen abiertos, todos de aquel lugar iban a morir. Mas se elas fizessem ao contrário da sua natureza, Si ahora si las ovejas hiciesen al revés de la naturaleza sim, del animal, primeiro descansar, si ellas primero fuesen a descansar, a acostarse e depois se alimentar, y después alimentarse, então cessaria a peste entonces llegaba al fin toda la pestilencia de aquel lugar e ninguém mais morreria. y nadie más iba a morir. Então, eles estavam bem esclarecidos. Entonces mira que él fue muy claro con ellos en toda la explicación, ¿no? Sim, então criou aquela tensão entre o povo. Mira que todo el pueblo quedó atemorizado. yo Alguns creo. já estavam desesperados. Sí, algunos ya estaban desesperados. E uma minoria estava confiando que eles não seriam destruídos. Y una minoría de personas, pocas personas ya estaban creyendo, ¿no? Mas se reuniu aqueles que ainda estavam sobrevivendo da cidade, que não haviam perecido, Entonces, las personas que aún vivían, que aún habían pasado por la sim, pestilencia, e pela manhã a cidade inteira estava reunida, ou o que sobrava da cidade ainda estava reunida em frente ao aerópago. mira que
por la mañana lo que sobró de los habitantes de la ciudad se reunieron delante del aerópago. E todos ansiosos, esperando para ver qual seria o procedimento daquelas Y ovelhas. todos estaban allí atentos, atemorizados, esperando lo que iba a pasar con las ovejas cuando los portones Fossem abertos. se abriesen. E Epimênides manda que abram os portões. Entonces Epimenides mandó que abrisse los E portones. todos com os olhares atentos, procurando ver qual seria a reação daqueles Y animais. mira que todos estaban mirando cuál sería la reacción de aquellos animales Se pastar, nós morremos. si ellos comeren. Nosotros vamos a morir. Se descansarem, nós vivemos. Si ellos descansaren, nosotros vamos a vivir. E as ovelhas começam a sair do aerópago Entonces todas las ovejas empiezan a salir e vão na direção aonde havia alimento. y van en dirección a donde había el pasto. E o povo começa a se desesperar. Y mire que el pueblo, imagínense hermanos, la situación y toda la tensión que estaba el pueblo en aquel momento. Sim, e eles acompanhando com aquele olhar já apavorado. Y mira que ellos estaban todos atemorizados, ya acompañando las ovejas con su mirada. E as ovelhas vão indo até onde existe o alimento. Y las ovejas están llegando hasta donde hay pasto. E quando elas chegam aonde tem Y pasto, mira que cuando las ovejas llegan a donde hay pasto, todas elas, tanto as brancas como as pretas, todas las ovejas de las dos colores, blancas y negras, elas se deitam ellas empiezan a acostarse e começam a descansar. y entonces empiezan primeramente a descansar. E o povo se alegrou. Y entonces el pueblo quedó contento E acreditaram no que aquele homem havia falado. y entonces pasaron a creer en lo que el hombre llamado Epimenides había hablado. E ali eles veem que existe apenas Gloria a único Dios. Deus. Y entonces con todo esto que pasó, hermanos, ellos pudieron tener la certeza que había uno solo Dios. Deus. Uno Dios. E eles perguntam, Epimênides, Y entonces ellos contestan a Epimenides y les hablan, o que nós podemos fazer para agradecer a esse teu Deus? lo que nosotros hemos de hacer para agradecer, para sermos gratos a este Dios. Porque esse teu Deus, Epimênides, Porque este tu Dios, Epimenides, ele é mais poderoso do que esses 3.000 deuses que nós es temos. más poderoso que estos 3,000 dioses que nosotros tenemos. Mas Epimênides era humilde. Mira que Epimenides era un hombre muy humilde E ele reconhecia a dependência desse único Deus. y él conocía la dependencia de este único Dios. E Epimênides diz assim, olha, eu não sei o nome desse Deus. Mira que entonces él les contesta y les habla, mira que yo no sé el nombre de este Dios, Mas sacrifiquem estas ovelhas. pero ustedes han de hacer sacrificio a este Dios. Sacrifiquem estas ovelhas Hay que sacrificar estas ovejas a este Dios, a esse Deus desconhecido. a este Dios desconocido. E ergam altares agradecendo ao que este Deus desconhecido fez por vocês. Y hay que hacer hay que hacer un altar a este Dios, dándole gracias por todo lo que Él les ha hecho. E eles praticamente encheram a cidade com altares. Y mira, hermanos, que prácticamente llenaron toda la ciudad con altares a este Dios. E como na frente do altar era costume colocar a que Deus era oferecido aquele altar, Y mira que era una costumbre en aquella época, a frente del altar, escribir el nombre a cuál Dios aquella ofrenda fue hecha. sim, e como eles não sabiam, eles colocavam ao Deus desconhecido. Y entonces, como ellos no conocían, no sabían el nombre del Dios de Epimenides, entonces ellos escribían al Sim. Dios desconocido. E colocaram vários altares por toda aquela região ao Deus Y desconhecido. entonces llenaron todos los altares de toda la región con ofrendas
en los altares con el nombre al Dios desconocido. Exato, 600 anos antes do apóstolo Paulo ter ido lá. Mira, hermanos, que esto pasó 600 años antes de Pablo llegar a este lugar. Deus já estava preparando. Gloria a Dios, porque él ya estaba preparando todo. E depois, 600 anos depois, Y mira que 600 años después, o apóstolo Paulo passa pela cidade el apóstol Pablo ahora pasa por la misma ciudad e procura um ponto de contato espiritual na y cidade. busca entonces un punto de contacto espiritual en aquella ciudad. E ele passando, ele observa um daqueles altares que ainda existe Gloria a Dios, até hoje. Gloria a Dios. Entonces él pasa y llega a un altar que existe hasta el día de hoy. Exato, se você depois procurar na internet altar ao Glória Deus a Deus. desconhecido, existem altares até hoje, meu irmão. Si usted, hermanos, mira hacer una búsqueda ahí en la internet, va a hallar altares que aún en los días de hoy existen al Dios desconocido. Sim, os mesmos altares que construíram na época de Epimênides. Mira, estos son los mismos altares que fueron construidos en el tiempo de Epimenides. E Paulo passando pela cidade, pega um altar como referência. Y mira que entonces Pablo, cuando pasa por la ciudad, coge un altar de estos como una referencia. E ali ele cria um ponto de contato espiritual. Y mira que allí entonces él tiene un punto de contacto espiritual. Exato, e ele diz, olha, este Deus desconhecido Glória que vocês a não Deus. sabem o nome. Aleluya. Entonces Pablo les habla, mira que este Dios desconocido en lo cual ustedes no conocen, de lo cual ustedes no conocen, Sim, este Deus que me enviou aqui. fue este Dios que ustedes consideran desconocidos, fue el mismo que me ha enviado aquí. Eu conheço esse Deus. Yo conozco a este Dios E dele sou conhecido. y de él soy conocido. E quero tornar ele conhecido a vocês. Y yo quiero Aleluia! tornar él conocido a todos ustedes. Perceba como Deus trabalha em Glória todas a as Deus. situações, meus irmãos. Mira, hermanos, que Dios obra en todas las situaciones y va preparando todo el camino. ¿no, hermano Tudo José? preparado, tudo preparado. Glória a Deus. A história, ela dá como verídico este fato. Mira, hermanos, que la propia historia es el testigo. Aleluia! E ainda existe até hoje esses altares. Y mira que hasta el día de hoy existen estos altares Em como homenagem prueba, ¿no, hermano José? como prova, uma prova histórica ao Deus desconhecido que Mira- venceu mais de 3.000 deuses. Mira que es una prueba histórica al Dios desconocido, nuestro Dios. Esse Deus que nós estamos falando, aleluia, glória a Deus. Es nuestro Dios, que es más poderoso que 3.000 y que cualquier Mas Dios. misericórdia. Glória a Deus. Veja, então perceba como existem as situações, como Deus trabalha em favor Aleluya. do homem. Mira, hermanos, en todas estas situaciones nosotros podemos ver que Dios obra en favor de la vida del hombre. A peste cessou. Mira que toda esta pestilencia se fue. Se foi. Sí. Se cumpriu aquela palavra profética. Sí, se cumplió la palabra profética de este hombre. E depois Paulo usa este homem, Epimênides, Y mira que después aún Pablo usa como un ejemplo. usa as suas como palavras, ejemplo, sí. sim, como referência a uma verdade. Si usa las palabras de Epimenides como se refiriendo a una verdad. Exatamente. Em Knossos, todos conheciam Epimênides. Mira que en Knossos todas las personas conocían a Epimenides. Sim, e havia muitas histórias ao redor deste homem. Sí, y había muchas personas, muchas historias se refiriendo a este hombre. Sim, alguns diziam que ele foi tirar uma soneca. Olha só, história de Knossense. Sí, mira que algunos hablaban que este hombre fue sacar una siesta. Tirou uma soneca e dormiu 52 anos. Sí, y quedó ahí durmiendo por 52 años. Misericórdia. Outros diziam, não, mas ele viveu 290 anos. Otros hablaban, no, este hombre vivió 290 años. Bom, mas nós não vamos entrar No, porque... nesses detalhes, né? No, porque
Acá Pablo habla que siempre mentirosos. Sempre mentirosos. Então não sabemos se é verdade. Mas a palavra de Deus é verdade. Gloria a Dios. Pero nosotros no sabemos si esto que ellos hablaban era verdad. O Pero, testemunho de Paulo é verdade. pero la palabra de Dios y el testimonio de Pablo es verdad. A carta de Tito é verdade. La carta a Tito es una verdad. E os documentos históricos atestam Y todos los documentos, toda la historia nos hablan que este homem chamado Epimênides existiu y nos prueban que este hombre llamado Epimenides existió. Aleluya. Aleluia, glória a Deus. Alabado sea el nombre del Señor. Contexto Jesús. moral e espiritual. El contexto moral y espiritual. Un análisis del ambiente espiritual. Las principales amenazas doctrinarias a la iglesia en su ambiente externo espiritual serían el animismo, la idolatría, el gnosticismo y el judaísmo con sus variantes. Pablo, sin embargo, destaca en esta carta a dos amenazas especiales. Aleluia. Então, estas duas ameaças, gnosticismo e judaísmo, Mira que estas dos amenazas, el gnosticismo y el judaísmo, nas próximas lições nós estaremos vendo mais detalhadamente. sí, en las próximas lecciones nosotros vamos a profundizar más Sí, sobre mas este asunto. Duas ameaças, gnosticismo e judaísmo. Sí, estas dos amenazas van a ser estudiadas en otras próximas Sim, em lecciones. lições mais Sí, el gnosticismo y el judaísmo. judaísmo. O gnosticismo. El gnosticismo Sim, pode era un movimiento religioso que, como lo veremos más adelante, en algunas de sus corrientes, incentivaba el libertinaje, lo que también contribuía a la inmoralidad en la sociedad cretense. Ese movimiento tuvo origen en la fusión de la filosofía griega mística con las religiones orientales. Sin mencionar expresamente al gnosticismo, Pablo refuta las bases de este movimiento filosófico religioso que tanto mal provocou a la igreja primitiva. Então, só para que você tenha assim, ó, uma ideia do que de quão perigoso o gnosticismo se tornava a fé cristã. Então, mire, hermanos, solamente para que tenham aí uma ideia de como o gnosticismo era traía perjuízo para a fé cristiana. Sim, claro, mais adiante nós vamos nos aprofundar mais no assunto. Mais adelante vamos falar aí mais profundamente sobre este assunto. Mas para que você já veja como eles estavam errados. Para que você pueda ver como eles actuavam de maneira errônea. Para o gnosticismo, haviam dois deuses. Para o gnosticismo havia dois deuses. Dois deuses. Dois deuses. O Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Novo Testamento. E o Deus do Novo Testamento. Então, eles diziam que o Deus do Antigo Testamento Então, eles falavam que o Deus do Antigo Testamento servia apenas para o povo judeu. servia solamente para o povo judío. Sim, não servia para os cristãos. Não servia para os cristianos. E não. ele era um Deus mau. E mira que eles tinham ele como um Deus malo. Já o Deus do Novo Testamento Agora, o Deus do Novo Testamento era o Deus bom. era considerado por eles um Deus bueno. E era o Deus dos cristãos. E era o Deus de los cristianos. Bom, mas nas próximas lições nós vamos saber um pouquinho mais sobre eles. Sí. Adelante nós vamos estudar melhor sobre isto. B, o judaísmo. El judaísmo, tanto en su versión más clásica, así como en su versión influenciada por el falso misticismo de las religiones orientales, ofrecía una fuerte oposición a la iglesia en Creta. Así como lo hace en relación al gnosticismo, el apóstol no menciona la palabra judaísmo, pero expone las tesis del judaísmo que en aquel escenario generavam sérios problemas à la igreja. Bom, então, o judaísmo, por que era uma ameaça? Mira, por que o judaísmo era considerado uma ameaça? Haviam dois tipos de judaísmo. Mira, hermanos, que havia dois tipos de judaísmo. Havia um judaísmo bem ortodoxo. Era o judaísmo bem
ortodoxo. e havia um judaísmo mais helenizado, Y ahora también había otro judaísmo más helenizado. que havia sofrido influência da cultura grega. Que había sufrido influencia de la cultura griega. Sim, mas juntando os dois judaísmos, Pero cuando nosotros juntamos a los dos judaísmos, o que atuava na igreja, lo que actuaba en la o iglesia, que se constitui uma ameaça e um mal para a igreja, lo que era considerado una amenaza para la iglesia, eram os chamados judaizantes, eran los llamados judaizantes. que também nós vamos ver em uma lição mais adiante. Sí, es lo que nosotros también vamos a estudiar más adelante Aleluia! sobre los judaizantes. Sim. Vamos ver sobre gnosticismo Sim. e sobre o judaísmo e os judaizantes. Sí, vamos a estudiar sobre el judaísmo, gnosticismo y judaizantes. Un análisis del ambiente moral de la sociedad cretense. Como si no bastasen las tinieblas espirituales, la moral de la sociedad de Creta era permisiva y corrupta, aun cuando se comparaba con los padrones morales de otros pueblos. Pablo advierte a Tito sobre la bajeza moral de la sociedad cretense en que la iglesia estaba inserta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Es lo que Aleluia. nosotros hemos leído. Sim, sim. Agora vamos fazer uma pequena análise sobre eles, sobre os cretenses. Sí, vamos a hacer ahí un pequeño análisis sobre los cretenses. Sim, então assim, os deuses adorados Mira, hermanos, los dioses que eran adorados pelos cretenses, por los cretenses, eles tinham características humanas. mira que estos dioses tenían características humanas. Mas que tipo de características? Pero ¿qué tipo de característica, hermano José? Ora, eles amavam, eles odiavam, Mira que ellos amaban, odiaban. eles eram vingativos. Mira que ellos eran, a ellos les gustaba la venganza. Sim, eles tinham forma humana. Mira que ellos todos tenían la forma humana. Exatamente, eles acreditavam que esses deuses tinham uma forma humana. Mira que ellos creían que estos dioses tenían la forma humana. Sim, e que a única diferença entre esses deuses e o ser humano Que la única distinción entre estos dioses y el ser humano, é que os deuses eram imortais. mira que era que los dioses eran personas inmortales. Sim, mas que estes deuses, Pero que estos dioses, eles usando de engano, olha o que eles faziam. mira hermanos que estos dioses usaban del engaño. Eles conseguiam, através da mentira, Ellos conseguían a través de la mentira, levar adiante as suas intenções. si ellos conseguían llevar más adelante sus intenciones Suas a intenções. través del engaño. Sim, então, um exemplo. Un ejemplo, Eles imaginavam, eles pensavam, si através da mitologia. mira que ellos pensaban que a través de la mitología, A mitologia são estes contos inventados a respeito de supostos deuses. mira que la mitología es todo esto que es hablado sobre estos supuestos dioses. Sim, então, Zeus. Você já deve ter ouvido falar Sim. nesse nome Zeus. Usted ya debe haber oído ahí este nombre Zeus. Un Então, dios. eles acreditavam que Zeus se manifestava através da chuva. Mira que ellos creían que Zeus se manifestaba a ellos a través de la lluvia. Sim, então, por exemplo, quando via uma chuvarada Mira, hermanos, que cuando venía mucha lluvia, que estava causando uma destruição, uma inundação, sí, mira que cuando estaba ahí pasando una gran destrucción por Então- la lluvia, por la tempestad, pela chuva, então eles diziam assim: olha, Zeus está trazendo juízo sobre essa região. y entonces ellos creían y hablaban que era el dios Zeus que estaba trayendo Destruição sobre aquela região. sí, juicio y destrucción sobre aquel lugar Através da a chuva. través de la lluvia. Porque ele se transformava em chuva. Porque para ellos el Dios se transformaba en la lluvia. Porém, quando vinha uma chuva Pero mira que cuando venía la lluvia, que
que abençoava, podemos dizer assim, sí, que bendecía toda la cosecha. a colheita, eles Sim. diziam, olha, Zeus está abençoando a colheita. Sí, entonces ellos consideraban que ahora, como la lluvia traía la bendición, ellos creían que Zeus estaba contento con ellos. Contente com eles. Então, essa era uma das formas de adoração. A cultura do povo, ela assumiu Mira, hermanos, que esta era una manera de cómo la cultura del pueblo asumió a mitologia de seus deuses. la mitología de sus dioses. E ela se expressava desta maneira. Y entonces toda esta mitología del pueblo era expresada de esta manera. Atribuindo sentimentos humanos às suas divindades. Sí, ellos entonces atribuían sentimientos humanos a todos sus dioses. Sim, então alguns diziam, esta é a deusa da guerra. Mira que ellos hablaban, mira que esta es la diosa, la diosa de la guerra. Pela guerra. Esta outra aqui é a deusa do amor. Esta otra es del amor. Aquele outro é o deus dos mares. Aquel otro es el dios de los mares. E assim eles criavam uma infinidade de deuses, Sí, entonces ellos iban creando muchos dioses baseado em lendas. basados todo en leyendas. Mas eu quero que você note uma coisa. Pero atención, hermanos, a una cosa. Havia uma deusa específica, Había una diosa específica, sim, chamada Reia. una diosa específica llamada Rea. Reia. E o que esta deusa representava? Y mira lo que esta diosa representaba. Esta deusa era considerada a grande mãe. Mira que esta diosa era considerada por ellos la gran madre. Sim, a grande mãe. La gran madre. Ela nutria o universo. Mira que ella era la que nutría todo el universo. Ela nutria o ser humano. Mira que para ellos era ella que nutría todo el ser Sim, humano. e esta deusa chamada Reia, Y esta diosa llamada Rea, ela era representada mira que ella era representada através de uma imagem a través de una imagen de uma mulher com grandes seios. con una mujer con senos muy grandes. Sim, como que se notasse que aquela mãe estava amamentando. Es como si para ellos esta imagen quería decir que era como una madre que estaba alimentando um ninho com su seno. Com seus senos, isso Sim. mesmo. Então ela era chamada a grande mãe que nutria os seus filhos. Mira que ella era considerada la gran madre que nutría todos sus hijos. Exato, bom, mas aí agora vem um detalhe muito importante. Pero mira, hermanos, que hay un detalle que es muy importante. Há uma ciência chamada arqueologia. Hay una ciencia llamada arqueología. Isso. E o que a arqueologia faz? Y lo que la arqueología estudia. Ela descobre cidades que já não existem mais. Mira que la arqueología estudia y busca ciudades que ya no existen. Sim, e começa a fazer escavações Sim. minuciosas. Si empieza ahí a hacer búsquedas muy profundas. Profundas, profundizadas. exatamente, cuidadosas. Sim. E vão descobrindo Sí, entonces esta arqueología va descubriendo verdades que estavam enterradas pela natureza. sí, algunas verdades que estaban ahí escondidas por la naturaleza. E vão trazendo para fora. Sí, van trayendo para afuera. E essas verdades, esses objetos, eles se tornam documentos. Y mira que todos estos objetos que arqueología haya van tornándose documentos Históricos referentes àquela situação. referentes a aquella situación o aquel pueblo o aquella ciudad o aquella cultura. Sim, que estava ali. Sí, que estaba escondida allí. Sim, mas nós lemos na palavra de Deus Pero mira que nosotros leemos en la palabra de Dios um aviso do Senhor. que hay una advertencia del Señor. É ao povo de Israel. Mira, es una advertencia al pueblo de Israel. Sim, agora nós já vamos ver. Mas, alguns anos depois, Pero mira que algunos años después, podemos dizer que até há muitos anos, podemos hablar que muchos años después, uma equipe de arqueólogos, mira que un equipo de arqueólogos, eles descobriram uma cidade na Então, região de Israel. sí, ellos
hallaron una ciudad en la región de Israel. Exato, e começaram as escavações. Y entonces empezaron las búsquedas E en la foram tierra. escavando e limpando aquela área. Sí, empezaron a limpiar toda aquel área y buscar a través de las E excavaciones. qual era a surpresa dessas Y escavações? mira lo que fue la sorpresa de todo este trabajo que estaban haciendo allí. Que dentro de cada lar que foi descoberto, Que adentro de cada hogar que fue hallado bajo la tierra, ¿no? sim, havia uma imagem da deusa Reia. Había una imagen de esta diosa que nosotros hablamos para los hermanos llamada Rea, Sim, a mãe que amamenta. la madre que da de mamá a los hijos. E eles acharam em quase todas as casas. Y mira que nos parece que ellos hallaron en todas las casas. Mas aí vem um aviso da palavra de Deus. Pero mira que hay una advertencia de la palabra del Señor. E o que a palavra de Deus diz? Y mira lo que la palabra de Dios nos habla. Quando o Senhor falou para Israel, o Senhor já conhecia, sabia do passado, do presente e sabia do futuro. Mira que cuando Dios habló para el pueblo de Israel, Él ya conocía el pasado, el presente y el futuro. E você também já deve ter visto essa passagem. Y usted también quizá ya ha visto este pasaje en la palabra de Dios. Quando o Senhor diz assim através da boca do seu profeta, Cuando el Señor habla así para el pueblo a través de la boca de su profeta. ele diz, olha, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Mira que la palabra de Dios nos habla, ¿puede una madre se olvidar de un hijo que amamenta? A Reia, a Que dá de deusa mamar. que nutre, pode se esquecer de vocês, Mira Israel. que la diosa Rea puede se olvidar de usted, Israel. Israel, mas eu não me esquecerei de Pero ti. yo no me olvidaré de ustedes. Ela pode esquecer, Ella puede se olvidar. mas eu não me esqueço. Pero yo no me olvido. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. achados arqueológicos Mira, hermanos, que todos estos hallados arqueológicos que vão atestando a velocidade da palavra de Deus. que van probando toda la veracidad, toda la verdad de la palabra de Dios. Sim, veja, esta deusa, ela era natural da ilha de Creta. Mira, hermanos, que esta diosa era natural de la isla de Creta. Mas ela sofreu uma influência tão forte na cultura de Israel. Mira que Ela causou, ela não sofreu, ela causou uma Sim. influência tão forte na cultura de Israel. Mira que la cultura de Israel sufrió una influencia tan grande de esta diosa, a Que través eles- de esta diosa, Sim, ¿no? que eles adotaram esta deusa. Mira que ellos entonces tomaron para sí esta diosa. E esses trocaram o Pai Todo-Poderoso. Y mira que nos parece ahí, a través de estas pruebas, ¿no? Sí. De los hallados arqueológicos, que ellos cambiaron el Dios Todopoderoso. Eles trocaram o Pai das Luzes Mira que ellos cambiaron el Padre de las Luces por uma imagem por una imagen que tem boca, mas não fala. que tiene boca pero no habla, Tem olhos, mas não vê. pero tiene ojos pero no puede ver, Tem ouvidos, mas não ouve. tiene oídos pero no puede oír, E tem seios, mas não amamenta. pero también tiene senos y no da de mamar a nadie. Misericórdia, Não alimenta irmã Cátia. a nadie. Não alimenta. Eles trocaram o alimento puro. Gloria a Dios. Mira, hermanos, que ellos cambiaron ahí el alimento que es dado por Dios, el único Dios desconocido. Desconhecido, Deus desconhecido, mas que Aleluia. hoje é bem conhecido. Pero en el día de hoy es nuestro muy conocido. Aleluia, por isso, glórias a Deus. Gloria a Dios. Então, eles eram sempre mentirosos, Mira que ellos siempre mentirosos. eles eram briguentos, Mira que ellos eran personas peleadoras, eles eram feras terríveis eran malas bestias. e eram preguiçosos. Y además de todo esto, aún eran vientres perezosos, Misericórdia. glotones ociosos, Idólatras, idólatras, mentirosos, preguiçosos perezosos e briguentos. y peleadores. Mas tinha que ficar longe desta ilha. Sí, mira que nosotros no, hermano José, deberíamos de quedar lejos de esta isla. Não, mas foi lá que os homens de Deus foram enfrentar essas feras. Pero no, hermanos, mira que fue en este lugar a donde los hombres de Dios se fueron para predicar Sim, el evangelio. dentro deste ambiente hostil ao cristianismo. Adentro de este ambiente que a los ojos humanos
parecía una locura, ¿no? Sim. Pero Dios ya había preparado todo. Disse, não, mas Deus tem os seus valentes. Gloria a Dios. Pero Deus tem os seus homens de guerra. Dios tiene sus valientes, sus hombres valorosos, sus hombres de guerra. E eles não se intimidaram. Y mira, hermanos, que ellos no quedaron ahí con miedo, no. Não, eles não olharam para as aparências externas. Mira que no miraron el ambiente externo. Ao invés de olhar para o ambiente externo, Mira, hermanos, que al revés de mirar en el ambiente externo, Paulo e Tito Pablo y Tito, olhavam para o eterno. ellos miraban para el eterno. Para o eterno. Para el eterno. Aleluia, glórias Gloria a a Deus. Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluia. Bendito sea. Só um minuto aqui, minha Sí, irmã. vamos ver acá. E depois de ventres preguiçosos. Sí. Glotones ociosos. Sim. Letra C. Não, dentre essas imagens representando divindades, porque eles eram idólatras. Dentre estas imagens representando divindades ou humanos divinizados, havia as esfinges. ¿Cuál es el parágrafo? Fica no C, ventre preguiçosos. Sí. La palabra glotones. 1, 2, 3, os deuses da antiguidade. Ventres preguiçosos, Sí. os deuses da antiguidade. Los dioses de la antigüedad eran profundamente humanos Sí. y representaban los conflictos del alma humana. De entre esas imágenes que representaban a las deidades o humanos divinizados, también las esfinges, en la mayor parte de los casos con cabeza humana y cuerpo constituído por una combinación de cuerpos de animales. Exato, então só um comentário. Bom, eles diziam que os deuses tinham uma relação muito profunda com o ser humano. Mira que a ellos les parecía que los dioses humanos tenían, Eles tinham um corpo humano. sí, que los dioses de ellos tenían uma aparência humana. Humana, exato. Mas se não bastasse isso, Pero no solamente eso, eles criavam deuses misturados com animais. entonces mira, hermanos, que ellos creaban imágenes de dioses mezclados con humanos y animales. Sim, então eles juntavam uma parte de um animal mais uma Sim. parte do humano. Entonces ellos creaban una imagen con partes de humano y también parte de animales. Sim, então existia aquela fusão e ali se tornava mais um Deus a ser adorado. Y entonces ellos creaban esta imagen mitad humano, mitad animal y ya era creado otro Dios. Sim, então tais esfinges. Tales esfinges, según algunos estudiosos de la Edad Antigua, considerando la humanidad de los dioses mitológicos, representaban los elementos físicos del hombre y su correspondiente psicológico. Sim, mas agora nós vamos entender o seguinte: cada partezinha desse ser mitológico Mira, hermanos, ahora vamos a entender lo siguiente. Cada parte de este ser mitológico, tinha um simbolismo espiritual muito forte. sí, había un simbolismo espiritual muy fuerte. Então, nós vamos ver, por exemplo, o exemplo de que tinha a cabeça de águia. Sí, vamos a ver ahí un de estos considerado Dios por ellos que tenía la cabeza de águila. Então você vai entender por que aquela cabeça de águia. Entonces ahora vamos a entender por qué ellos crearon un Dios con una cabeza de Sim, águila. qual era o simbolismo que estava por trás daquela cabeça da águia. ¿Cuál era el simbolismo que estaba por detrás de esta cabeza de águila? E também vamos ver. De este Dios Sim, e também hecho por vamos ellos. ver outras partes. Y también vamos a ver a otras partes. Pode dar continuidade, irmã Cátia. El tiempo en que vivió Hipemenides correspondió al final del imperio neoasirio, cuando fue dominado por los caldeos, por lo que el mundo de entonces estaba influenciado por la cultura siria. Una de las más impresionantes manifestaciones del arte religioso de los asirios eran los lamasus, esfinges con cabeza de hombre
alas de águila y cuerpo de buey, o de león, o de ambos. En las esfinges tripartitas el vientre era de buey y el tórax era de león, además de las alas de águila, como ya lo dijimos. El águila representaba la fuerza mental, el león la fuerza de la ira y de las demás emociones y sentimientos como la soberbia, y el buey representaba la fuerza de los instintos vegetativos, de la comida, del sexo, etc. Estas tres fuerzas interactuaban tanto en los dioses así como en los seres humanos, y la que prevaleciera determinaria a personalidade da persona. Então, como é que ela agia? Mira como ella actuava. Se essas esfinges, elas influenciavam na personalidade da pessoa... Mira, se estas esfinges eram lo que influenciava em la personalidade de la persona. Sim, então eles dividiam em 3 tipos de pessoas. Entonces ellos hacían la división en 3 tipos de personas. O que pensava como águia, Lo que pensaba como águila, ou agia como águia. o actuaba como águila, O que pensava como boi, lo que pensaba como un buey, ou agia como um boi. o actuaba como un buey, E o que pensava como um leão, y lo que pensaba como un león, ou agia como um leão. o actuaba como un león. Então, um exemplo. Eu como homem, Entonces, un ejemplo, yo como un hombre, e eu sou descrito como aqueles que Paulo descreveu como bestas selvagens. y si yo soy descrito como Pablo habló, malas bestias. Isso, então eu sou um homem briguento, violento, irado. Sí, entonces si yo soy un hombre irado, un hombre peleador, Isso, é porque uma das partes da esfinge es porque una de las partes de la esfinge predomina sobre o meu caráter. predomina sobre mi carácter. E qual seria destas ¿Y partes? cuál sería de estas partes? Bom, a águia não é. Bueno, mira que el águila no es, O boi também não é. el buey también no es. Então é o leão. Entonces mira que puede ser el león. Então eu sou assim por quê? Porque a parte leão que está na esfinge, Entonces yo soy así porque la parte león que está en esta esfinge, ela domina o meu caráter. ella domina mi carácter. Por isso eu sou violento. Por eso yo soy violento. Por isso eu sou destemido. Por eso yo soy un hombre que es destemido. Sim, e assim, mas se eu fosse um homem dedicado mais a desenvolver a minha cultura, Pero mira, si yo fuese un hombre más dedicado a desarrollar a mi cultura, então qual seria a parte da esfinge que atua sobre o meu ¿cuál caráter? sería la parte de la esfinge que actúa sobre mi carácter? Bom, o leão é briguento. Mira, el león es peleador, O boi é mais instintivo. el buey es más instintivo. Ah, então é a águia que é mais Mira, elevada. Entonces es el águila que es más Mais lista, elevada. sí. E ela faz com que eu procure ter uma elevação espiritual. Y mira que el águila hace con que yo venga a tener una elevación espiritual. Sim, entende? Como é que causa a influência dessas imagens sobre o comportamento das pessoas? Mira, hermanos, cómo pasa entonces la influencia de estos imágenes en la vida de las personas. Então, naquela época, eles já conseguiam identificar a influência maligna. En aquella época, ellos ya identificaban la influencia maligna Da idolatria. de la idolatría sobre la vida de las Sobre a personas. vida das pessoas. Só que eles definiam desta maneira. Acá nosotros podemos ver que ellos definían de esta manera. É algo assim, ó. Não, viu? A esfinge é ela que está influindo na vida dele. Mira, ellos creían así, que era tal parte del esfinge que estaba influenciando en la vida de la persona. Sim, e aquilo era aceito. Y entonces pasaba así y por ellos era una cosa que era acepta. Sim, mas nós sabemos, olhando pelo lado espiritual, Pero nosotros sabemos que mirando por el lado espiritual, que era a influência daquela idolatria pagã. que eso
era la influencia de la idolatría pagana sobre a vida das pessoas. sobre la vida de las personas. E eles estavam sendo usados. Y mira, hermanos, que ellos estaban siendo Usados pelo maligno. usados por el maligno. Aleluia, irmã Kátia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã, em seguida nós já vamos passar para a conclusão. Pode mandar um saludo para os nossos irmãos, irmã Kátia? Aleluya, gloria a Dios. No hay muchas personas acá, no, hermano José. Ai, poucos. Glórias a Deus por isso, vamos minha a irmã. hablar acá, enviar un saludo. Glórias a Deus pela sua vida, meu irmão. Glórias a Deus pela sua vida, minha irmã. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos ver. Acá vamos a enviar un saludo para Puerto Rico. Hermano bendiga Saúl Puerto Rico. Torres. Dios les Deus bendiga, hermano Saúl. En el nombre de Jesucristo. Glória a Deus por sua vida, meu irmão. A toda la familia Torres. Todos sejam bendecidos. Sí. Un saludo especial ahí para la familia del pastor Yariel, de la hermana Gloria a Brenda. Dios, hermano que pastor. Dios bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Hermana Verónica Navarro también. Aleluia, irmã. Ángela Glória a Deus. Contreras también desde Chicago nos escucha. Una God bendición bless you. especial para ti, hermana Ángela. Dios le bendiga. A ti también, a la familia del pastor Francisco, de la hermana Rosané, Sí. de la Franci, de Misael. Que Dios venga a bendecir esta familia muy querida. También un saludo especial para Elsa Linkis, desde Viamão. Dios le bendiga, Deus bendiga, hermana. irmã Elsa. Y también para nuestra oyente, siempre está ahí juntamente con nosotros, la hermana Salete da Silva. A irmã é assídua. Sí, que Dios bendiga a ti, Dios a tus bendiga, hijas, hermana. a tu hogar en el nombre del Señor Jesús, hermana Salete. Y también yo quiero enviar ahí un saludo a todos los hermanos que no escribieron acá en el chat, pero yo creo que están ahí con nosotros. Sí, ou depois podem mirar a escola. Dios bendiga a cada uno de ustedes No en se el olvide nombre su del like. Señor Jesús. Glória a Deus. Bom, mas agora nós vamos para a conclusão da nossa lição. Gloria a Dios. Pode ler, irmã Kátia. La situación perversa de la sociedad cretense no desvió a Pablo y a Tito de predicar la sana doctrina. Perceba, eles não enfraqueceram. Mira, hermanos, que con toda esta perversidad que había en esta ciudad, en esta isla, ellos no quedaron débiles con Eles eso. perseveraram. Mira que ellos perseveraron, Eles insistiram. ellos insistieron. E talvez você possa até se perguntar: Y quizá usted hasta mismo puede preguntarse, como está a situação da ilha de Creta nos nossos dias atuais? ¿cómo está la situación de la isla de Creta en estos días actuales? Bom, a nível de conhecimento. Mira, hermanos, que a nivel de conocimiento, Hoje, praticamente, mira que hoy prácticamente, olha, praticamente, 98% mira que prácticamente 98% dos habitantes da ilha de Creta de los habitantes de la isla de Creta confessam serem cristãos. prácticamente 98% de los habitantes de la isla de Creta, ellos confiesan que son cristianos. Cristãos, vê o resultado? Mira, hermanos, que esto nosotros podemos ver que fue el resultado de este trabajo De Paulo, de Pablo, de Tito, de Tito e dos demais irmãos que estiveram em Jerusalém no Pentecostes. y de todos los demás hermanos que estuvieron en Jerusalén en el día del Pentecostés, que también estaban allá. Aleluia. Nosotros creemos que ellos estaban allá. 98%, falta só 2% Mira, da hermanos, população. que falta solamente 2% de la población para que Creta sea una isla cristiana. Cristiana. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso trabalho no Senhor Mira, hermanos, que nuestro trabajo en el Señor não é em vão. no es vano. Nunca, em nenhuma situação. Nunca, en ninguna situación, nuestro trabajo en el Señor es vano. Pense na alegria. Mira, hermanos, quede ahí pensando ahora en la alegría. Se aqueles homens, se estes homens que nós estamos falando, Paulo e Tito, Mira, si estos hombres que nosotros estamos hablando, Pablo y Tito, tivessem a oportunidade de ver o fruto do seu trabalho, tuviesen la oportunidad de ver
en los días de hoy el fruto de su trabajo en aquel tiempo. Que alegria tremenda. Mira que alegria tremenda seria, não? Aleluia, Glória glórias a a Deus. Deus. Bom, mas nós continuamos o nosso trabalho. Pero mira, ¿no, hermano José, que esto quedó para nosotros como un ejemplo y un incentivo Sim, para no mirar el ambiente externo? não se intimidaram. As condições eram desfavoráveis pelo um lado. Mira, hermanos, que todas las condiciones parecían infavorables. Sim, até mesmo as pessoas estava difícil. Hasta mismo las personas eran muy difíciles. Mas eles insistiram. Pero mira que ellos insistieron, Eles perseveraram. ellos perseveraron E até hoje estão colhendo os frutos desta obra. y hasta el día de hoy están ahí cogiendo los frutos, Para a glória, para a honra do nome do están nosso Senhor. cosechando los frutos de todo este trabajo. Vê, e aquele Deus que era desconhecido, Mira que aquel Dios que Epimenides hablaba como Dios desconocido, Oxe. se tornó o Deus conhecido de toda a ilha. el Dios más conocido de toda la isla, 98%. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom, mas se não conhecem, alguém já ouviu falar. Gloria a Dios. Afinal, quanto mais densas as trevas, Gloria a Dios. A fin de cuentas, cuanto más densas son las tinieblas, aún más un lumiar aparecerá. La corrupción de la sociedad jamás podrá ser una disculpa para Aleluya. que la iglesia abandone el padrón de santidad exigido por Dios para aquel que quiere vivir en el cielo. viu? Eles não se moldaram aos padrões da ilha. Mira, hermanos, que ellos, los pocos creyentes que tenían aquella isla, no quedaron moldeados por la influencia de la isla. Não, pelo contrário, No. eles moldaram a ilha. Mira, al revés de esto, ellos fueron los que moldearon la isla. Gloria a Dios. disse, Jesús dijo que la iglesia debe ser luz del mundo y sal de la tierra. Si la iglesia como luz ilumina el mundo con la palabra de Dios y el testimonio, como sal, ella es un agente de conservación de la moral y de la restauración espiritual. Veja, irmã Kátia, ali um pouquinho de sal, Mira, hermanos, que allí un ratito solamente de sal, mais um pouquinho, sí, un ratito solo, conservou ela até hoje. sí, conservó las iglesias en la ciudad de Sí. Creta, el cristianismo en la ciudad de Sim, Creta. quase 2000 anos se passaram. Mira, hermanos, que casi 2000 años ha pasado, pero ella está conservada. Sim, está conservado. Glória a Aquele Deus. pouquinho de sal que foi colocado lá no início, ele está conservando até hoje. Mira, hermanos, que un ratito solamente de la sal que fue puesta allá con el trabajo de Pablo y Tito, hasta los días de hoy está conservando el cristianismo en aquel lugar. Sim. En el museo que está junto a las ruinas de la ciudad de Corinto existe una ánfora que fue encontrada por arqueólogos. Vea las fotos encima. Acá hay algunas fotos en este libro para los hermanos que van a adquirirlo. Después pueden mirar ahí la foto de esto que el pastor está hablando acá. De hace 2500 años atrás, y que en su interior fueron encontrados residuos de pez salado que juntamente por estar salados se conservaron hasta hoy. Oi. Gloria a Dios. Aleluia. Así debe ser la iglesia. Pasan los años, los siglos, las eras, pero ella debe permanecer pura, sin mancha, sin importar lo cuán deteriorada está la sociedad. Aleluia, mas Glória a Deus. continua sendo o sal da terra. Pero pasando todo esto, aún continúa siendo la sal de la tierra. Apesar dos pesares, A pesar de todo lo que pasa, apesar de todas as situações, a pesar de todo lo que pasa, continua sendo sal. sí, continúa siendo
la sal. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, que esta lição de hoje Mira, hermanos, que esta lección de hoy possa servir como um incentivo. pueda servir como un incentivo, Que esta lição de hoje te traga uma nova visão, pueda traerte una nueva visión, uma nova esperança. una nueva esperanza, Possa te trazer a visão de um novo resultado. pueda traerte una nueva visión de un resultado, Mesmo que aparentemente aunque le parezca, o presente aunque el presente le parezca, ainda lhe pareça desfavorável. aún le parezca que no es favorable. Não, mas continue sendo sal. Pero yo te hablo, hermano, con seguridad. Continúa siendo la sal, de Sal la da tierra. terra. Aleluia. Porque acá, mira, hermano José, que nosotros podemos ver que estos peces están conservados pasados 2.500 años porque ellos estaban Salados. salados. Sal de la tierra conserva a terra Gloria a Dios. e impede que ela apodreça totalmente. Gloria a Dios. Mira, hermanos, que la sal es lo que hace con que la persona sea conservada en la presencia de Dios. Estes peixes ficaram conservados para a história. Mira, hermanos, que estos peces que quedaron conservados como prueba, Como prova da história, mas como prueba de la historia. nós vamos ficar preservados Pero mira que nosotros vamos a quedar preservados para a eternidade. para la eternidad. Aleluia, que Deus Glória a abençoe. Deus. Vamos encerrar, irmã Que Cátia? Dios venga a bendecir a todos en el nombre del Señor Jesús. Del Senhor, glória a Sí, Deus. yo quiero enviar acá antes un saludo también para nuestra hermana Rosani dos Santos Paz, irmã Rosane. desde Parobé. Gloria a Dios. Aleluia, que Deus bendiga En você el e nombre del todos. Señor Jesús. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. vamos orar. Olhe conosco e já estaremos nos despedindo. Gloria a Dios. Aleluia. Coloque as suas necessidades diante de Deus. Ponga todas sus necesidades, hermanos, delante de Dios y ore con nosotros. Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Gloria a Pai. Dios. Aleluya. Pai do nosso Senhor e Damos-te Salvador graças, Jesus Deus, Cristo. por Te agradecemos, toda a Senhor, te oportunidade que nos ha bendizemos, dado, te Deus. louvamos, te adoramos, Senhor. Obrigado, Venga, meu Deus, Pai, a bendecir a por cada mais uno de esta nosotros. tão grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos Bendice, Deus. concedeu de estarmos aqui com teu povo, Bendice, Senhor. Te Deus. agradecemos pelos Bendice, ensinamentos, Deus. te agradecemos Bendice, pelo Deus, a conhecimento, nuestros Senhor, que o Senhor Todos tem nos los hermanos, Dios, transmitido, que han pedido oración, tem acrescentado às nossas a nuestros vidas. pastores, Rogamos Dios, que a tua están bênção, necesitando Senhor, de sobre a vida milagro do en teu su povo, salud. sobre a tua igreja, Que tu vengas, sobre os Padre teus filhos e Santo, sobre as tuas filhas. a mostrar, Abençoa os lares, Deus, tu abençoa o poder. ministério, abençoa o seu local de Através trabalho, da sanidade, abençoa a sua Deus, família, alcança Senhor salud a amado. nuestros Repreende as hermanos que han pedido enfermidades, oración. repreende a ação do diabo, bota Em por nome terra, do Senhor, Senhor toda ação Jesus, do que maligno, toda meu la Deus. cueva Dá vitória aos abierta teus por el filhos, diablo dá venga a ser vitória à tua cerrada igreja, ahora. Senhor. Em Oh, el meu Deus, nombre ajuda-nos de a sermos o Jesus. sal desta terra. Em nome del Ajuda-nos, Senhor Senhor, a Jesus, não quizá vivermos muitos na corrupção, hermanos meu Deus. estão aí Ajuda-nos a passando sermos por a luz do dificuldades, mundo, Senhor Deus, amado. em sua saúde, Oh, em sua maravilhoso vida Deus, financeira. fica conosco, Senhor. Pero entregamos todo Tenha a ti. misericórdia das nossas Entregamos vidas, ó todo Pai. a ti, Deus. Despede-nos Porque na tua sabemos paz, que tu em eres nome el do Senhor único Jesus. Deus Dá vitória à tua todo-poderoso. igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Que não cambia. Amém, Senhor. Aleluya. Amén. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Estamos llegando ahí al fin de marzo na Escuela Bíblica Sabatina. Que Dios venga a bendecir a todos. Pero yo invito a ustedes, hermanos, que participen con nosotros, hermana Valquiria, Aleluia. en nuestra vigilia. Mira ahí, hermanos, noche del día 21 para el día 22, la batalla contra los espíritus malignos, contra principados, potestades y huestes de la maldad. Las vigilias serán ahí hechas en todas las áreas y cuando posibles en todas las congregaciones, cuando esto fuera posible, ¿no? Las vigilias deben estar conectadas online. Los hermanos que no pueden estar en vigilias de forma presencial en las iglesias deberán estar online en sus casas. Entonces venga a participar ahí con nuestro ministerio
en la noche, en la madrugada de hoy, para batallar contra todos los espíritus malignos y para que el nombre del Señor venga a ser exaltado y que el dominio espiritual, hermanos, venga a ser gano por el pueblo de Dios. Glória a Deus. En el nombre del Señor Jesús. Entonces queda ahí esta invitación para que usted venga a participar juntamente con nosotros, con nuestro ministerio Restauración, de más esta batalla por la madrugada, ¿no, hermano José? Sí, e a vitória nossa, En el nombre del Señor. Que Dios y bendiga. mira, hermanos, si Dios es por nosotros, quem será contra ¿quién nós? será contra nosotros? Porque em Cristo somos mais Más do que vencedores, Que en el Deus nombre le del bendiga. Señor Jesús. Y ahora, dentro de poco, va a empezar el culto de la generación elegida. Quede ahí, hermano, juntamente con la juventud, generación elegida del Ministerio Restauración. Vamos a despedirnos hablando Paz, oração y e unión. Aleluia. Mi corazón, yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome.